Buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues comienzo con un saludo muy afectuoso para don Memo Guerra, que me ha pedido explicar un poquito mi concepto de construcción, a qué me refería en el comentario más reciente cuando hablé tanto del INE como del Tribunal Federal Electoral, y me pregunta si me refería a la construcción de la Cuarta Transformación. En gran medida sí, pero yo lo contextualicé en el hecho de que lo primero que hay que construir es esa transformación de las instituciones. Dos en particular, estas, el INE y el Tribunal, pues que pertenecen, para empezar, a regímenes, uno autoritario, data de allá, el del PRI, y otro, el del PAN, a quien le ha favorecido, y si no recuérdese 2006. Y después otra vez al PRI, recuérdese 2012. No vieron en absoluto ninguna irregularidad. En fin, hay que transformar las instituciones. Y cuando hablo de ello, cuando hablo de construir instituciones democráticas realmente, me refiero primero al marco legal que las rige, a la disposición de los recursos tanto técnicos, materiales y humanos, por sobre todo humanos, porque de ahí emana la conducción y liderazgo, que es vital. Cuando tuvimos al frente del INE, en su conducción y liderazgo, tanto a Woldenberg, que muchos lo tienen como santo de la democracia y le rinden pleitesía, y todavía no explica cómo perdió el padrón electoral y terminó con empresas comerciales en Estados Unidos, y eso, ¿cuánto cuesta? En fin, no ha explicado tampoco por qué no se multó con lo que se había fijado el Pemex Gate y los amigos de Fox. Pero es un demócrata. En fin. Y de ahí para qué hablo de Luis Carlos Ugalde, fraude 2006. O Lorenzo Córdoba, que tampoco vio nada en absoluto en la elección 2012, cuando Peña Nieto, a pesar de las tarjetas Monex, el escándalo se llamaba, no vio nada tampoco. Dijo que para él la elección era transparente, prístina. En fin, a eso me refiero con la construcción de instituciones verdaderamente democráticas, porque estas instituciones estaban diseñadas para ese tipo de regímenes, uno el primero hegemónico, otro que ya cogobernaba, PRI-PAN, con una ideología similar. Incluso el PAN llegó a decir que Salinas les había robado el proyecto económico, que es el de la subasta de bienes nacionales, y alquilarse con las empresas extranjeras con su debido porcentaje. En fin, insisto, así como el INE y el Tribunal, hay toda una serie de instituciones que tenemos que transformar en este país, no para que sirvan al nuevo régimen, para que le sirvan al país. Que no se caiga en la tentación de que ajustamos las instituciones de acuerdo a cómo soplan los vientos o a quien gobierna. Tienen que servirle al país. E insisto, la garantía está en el diseño institucional, el marco legal que las rige, la capacidad de disposición de recursos técnicos, materiales y humanos, y su conducción y liderazgo con gente realmente comprometida con la democracia. No con farsantes como Woldenberg, que incluso por ahí del 2003 sacó un libro de que pues ya, ¿qué pedía el pueblo de México si ya con la alternancia de Fox, que él desde el entonces IFE había garantizado, pues ya vivíamos en un país democrático? No sé dónde está el discurso de Woldenberg hoy, 2024, si para él desde 2003 ya vivíamos en una democracia por la alternancia en el poder. Y en 2018 hubo otra alternancia, pero ocurre que como no le gusta, vamos rumbo a la dictadura. En fin, insisto, construir instituciones que le sirvan al país. Y solo mencioné dos, el INE y el Tribunal, pero ¿cuántas más hay? No solo instituciones, sino poderes, y ahí está pendiente la transformación
del Poder Judicial. La dificultad estriba en que está como fiera herida, luchando la derecha por no perder su coto de poder. Primero, y después recuperarlo a cualquier precio. La diferencia en estos años ha sido que lamentablemente para ellos, porque no lo ven así, la derecha no ha dado un grado, una muestra de un grado de humanismo, de pensar en el que no tiene. Ellos, que son tan desprendidos religiosos, devotos y santos, lo que menos han demostrado. Y basta ver la violencia cómo se ha apoderado de ellos. Pero en fin, es harina de otro costal. Pero insisto, faltan muchas transformaciones en este país. 6 años no han sido suficientes. Era impensable considerarlo así. Se requiere la continuidad, sí, pero anteponiendo el hecho de que las transformaciones que se emprendan tienen que construir instituciones sólidas que resistan la andanada de estos que suspiran por el pasado, casi diciendo qué tiempos aquellos, señor don Simón, evocando a Porfirio Díaz, ¿no? O los intereses allende nuestras fronteras, porque, pues bueno, lo que muchos no quieren ver con la intromisión del New York Times, pues es que, a final de cuentas, ¿quién es socio? Y no corroboré el dato, pero esto ya data de mucho tiempo, por eso quizá no me acuerdo. Relativamente. Elon Musk compró parte del New York Times, así que... ¿Y qué busca Elon Musk? Litio. ¿Dónde va a invertir? México. ¿Qué parte? Aunque no es propicia por los recursos, la escasez de agua, Nuevo León. Era más propicio, más para abajo, Tabasco, que le sobra, se inunda cada año. Pero no, el caballero quiere que no le cueste trasladar sus bienes y sus servicios y sus productos a Estados Unidos, y por eso elige un lugar más fronterizo. En fin, insisto, hay que transformar las instituciones, generar las bases. Insisto también, estos partidos políticos que mal acostumbraron al poder, pues no dan una muestra ni de civilidad, ni de humanismo, ni les preocupan 60, 70 millones de pobres, si no les preocuparon cuando tuvieron el poder, menos ahora, ni pasar por ellos, ni usarlos. Pero cometen un grave error porque, a final de cuentas, este país sigue teniendo entre 60 y 70 millones de pobres, si no es que más, y son mayoría. Y no van a votar por quien los llevó a esa condición. Superado el caso argentino y además visto el ejemplo de que ese rey Midas, Milei, pero a la inversa, porque la escasa riqueza que podía tener Argentina ya la está subastando, y los ya de por sí pobres niveles de desarrollo que tenía los está volcando a la basura, y los niveles de pobreza de los argentinos pues están más en el piso que en Venezuela, para darles gusto a los de la derecha. Y hay quien no admira desde aquí. Mis respetos. Mis respetos. De todo hay en este supermercado de Dios, parafraseándolos. En fin, don Memo Guerra, yo hablo de esa transformación porque efectivamente se requieren más de 6 años, 30 por lo menos, para revertir estructuralmente todo esto, estructural e institucionalmente, todo lo que construyeron un sistema neoliberal
engranado con los intereses multinacionales y muy particularmente con nuestros vecinos del norte y hasta con España. Hay que desmantelarlo, pero no cayendo en la tentación de, por acelerar el cambio, porque guste o no, hay leyes que no rigen todavía, cambiemos las leyes. Generemos instituciones democráticas, sólidas. No por la prisa de la transformación, construyamos mal. Bueno, me refería a eso. Por supuesto que la cuarta transformación va a requerir pues más o menos unos 30 años para revertir todo lo que estaba mal en este país. Y entre los retos no está solamente la oposición y los intereses allende nuestras fronteras con Estados Unidos y las multinacionales. Está al interior mismo, por la tentación de afianzarse en el poder. Cuidado con eso, sobre todo porque Morena está amalgamando con mucha gente que proviene de esos partidos que hoy claman por regresar al poder. Y que, con todo respeto, este siglo XXI ya no está para milagros como para creer que se redimieron de la noche a la mañana, que nos pasen la receta. Ese es otro de los riesgos. Creo que en estos momentos, por ejemplo, Morena va a enfrentar el problema de el descontento en la selección de candidatos. Vamos a ver cómo lo supera. Eso también requiere un proceso de construcción. El de construcción de una democracia interna en Morena. Bueno, hay quien dice que Morena se está volviendo pragmático. Hay otros que dicen que Morena es más realista y que si quiere mayorías en el Congreso de la Unión tiene que ser realista y pragmático. ¿Valdrá la pena el resultado, no de 2024 en la elección, sino del comportamiento de esos supuestos redimidos? Nos lo dirá. Bueno, la explicación sobre construir, lo que yo entiendo por construir instituciones fuertes, democráticas, que nos pongan a salvo de una vuelta al pasado o de los intereses multinacionales y de Estados Unidos. Construir instituciones sólidas, fuertes y por primera vez democráticas, no que le sirvan al régimen que quiere consolidarse, que le sirvan a México. Un saludo nuevamente para don Memo Guerra. Y lo vinculo esto con el tema de hoy, que va a ser muy breve, pero que me parece muy importante también y que está estrechamente ligado. Porque hasta ahora, con toda esta andanada de ataques que ha recibido el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con sus hijos, ha resistido. Naturalmente uno se enfada cuando se meten con los que ama, como es el caso de sus hijos. Sobre todo cuando se inventa esta guerra sucia y se les etiqueta como narcotraficantes. Pero yo creo que el presidente entiende muy bien y está cumpliendo incluso hasta el final de su mandato con que en una primera instancia ya de salida va a hacer su papel, y que es el papel de convertirse en el pararrayos para Claudia Sheinbaum. Hasta ahora, pues las acusaciones de narcocandidata no causan más que risa. Pero el siguiente ataque para Claudia Sheinbaum, uno de los primeros o el más evidente, ya ni siquiera tiene que ver con narcocandidata, sino con el pasado de su primer esposo, al que van a calificar que contagió a Claudia y por tanto son iguales. Le pusieron los spots a Claudia, muy similares a la campaña de 2006 contra Andrés Manuel López Obrador,
aquel un peligro para México, y a Claudia se le está cayendo, se le está derrumbando el país. ¿Cuál país si ella no gobierna todavía? Ni hablar. Pero insisto, de momento el presidente está fungiendo como pararrayos, porque todos los ataques, o la mayoría, están enfilados al presidente creyendo que con eso lanzan una advertencia a Claudia de lo que le espera, por una parte, y por la otra, creyendo que debilitando al presidente van a debilitar a Claudia. Si les va a funcionar o no, a mí me parece simple y llanamente que lo que está haciendo es consolidar, nada más, ese que ya era su grupo de seguidores de PRI, PAN, PRD y de la ultraderecha, y volverlos más agresivos. Fuera de eso, yo veo muy difícil, aunque hay casos, se dan, de que alguien en su sano juicio quiera volver al pasado, que le reduzcan garantías laborales, que le bajen el salario, que subasten los bienes nacionales, que le suban impuestos, que no pueda pagar ni la gasolina ni la renta, tipo Argentina. Hay casos, están los argentinos pues renegando de su mala suerte, lo que hace la publicidad. Porque esta estrategia también de ponerte al borde de la desesperación para que se acepte cualquier cosa que venga, por mala que sea, para que uno piense que ya no nos puede ir peor y nos va todavía peor, funciona. Por lo menos funciona en Argentina. Ni hablar. Bueno, pues el papel del presidente hasta el último día de su mandato va a seguir siendo, además de consumar las diabluras que considera la oposición, de seguir transformando el país y las instituciones, seguir siendo el pararrayos de Claudia Sheinbaum. Hasta ahora, pues los ataques son muy pobres contra Claudia, todo se enfoca al presidente y además él los atrae, por si no se habían percatado de ello. Incluso diría que los provoca, como lo de la línea telefónica, el número telefónico de la periodista del New York Times. De inmediato ya nadie habló del reportaje. De inmediato ya nadie habló de narcopresidente. Sí, lo bueno, que lo multe el INAI, que además lo expuso de pasada. Porque ahora que todo mundo se está hackeando y se están dando a conocer los teléfonos, tanto de servidores públicos como de hasta los hijos de Andrés Manuel López Obrador, cuando dijo el gobierno de la República que iba a investigar quién hizo esos hackeos y quién los ventiló, ahora todo mundo en el PAN ya también resultó hackeado. La propia Xochitl. Ni hablar. Y el INAI no quiso investigar eso. No, nos vamos por lo fácil. Al presidente porque lo vimos dar a conocer datos personales de una corresponsal del Washington Post. Pero los otros, como sí implica investigar, no, pues nosotros estamos para gastarnos el dinero público en prostíbulos y en cabarets, lo cual está comprobado. Pero no para hacer nuestra chamba. Y menos contra alguien. Lo hacemos contra alguien que nos quiere desaparecer. En fin, divertido el asunto, pero, insisto, hasta en esta etapa final, el presidente pues está poniéndose de pararrayos, absorbiendo los ataques, confiando, seguro de que no le van a encontrar nada. Pero Claudia Sheinbaum eventualmente se quedará sin esa protección y ya tiene que ir preparando a su vez una estrategia para protegerse de los ataques
que ya pronto vendrán en su contra. Hasta aquí por ahora, un saludo, don Memo Guerra. Hasta aquí por ahora, comentarios, críticas, sugerencias son bien recibidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.